abordar un tema que está relacionado a las ciencias de la conducta. En este caso, la maestra Deyanira Trinidad Álvarez. Bienvenida, maestra. Muchísimas gracias, maestro. Saludos a todos que están muy participativos. Sí, sí, excelente. Bienvenida, maestra, que nos va a hablar sobre el tema de la crueldad con animales como predictor del comportamiento criminal. Y si ustedes me lo permiten, voy a dar lectura al currículum de nuestra invitada del día de hoy. Denme un minuto, por favor, para mover aquí los controles. Listo. Tenemos que nuestra invitada del día de hoy es una especialista en el área de los temas de capacitación. Se ha enfocado también en estos años en darle una visibilización, perdón, a la temática del maltrato animal. Es conferencista nacional e internacional y trae consigo todo un conocimiento, un saber en torno a lo que es las ciencias de la conducta y sus formas de prevención del delito. Maestra, no sé si nos escuche y si nos haga el favor de compartir su pantalla. Claro que sí, maestro, con mucho gusto. Nada más que me otorgan los permisos. Listo, creo que ya se lo... Listo, maestra. En este momento creo que le ha aparecido una un mensaje. Listo. Acá ya podemos ver su pantalla. Listo, por favor, adelante, maestra. Claro que sí. Pues mucho gusto. Saludos desde la blanca y bella Mérida, Yucatán, México. Ha sido un placer escuchar desde la primera ponencia hasta leer sus participaciones. Vemos una diversidad de pareceres, de formaciones, de experiencias y sin duda todo nos enriquece. Partiendo de ese punto de vista donde todas las perspectivas ayudan a construir el aprendizaje y no de una imposición, vamos a construir precisamente entre todos el mismo. El tema que me ocupa el día de hoy, precisamente como mi área base es la psicología, pero también el derecho, voy a compartirles algo como para iniciar. Comentaba hace un ratito en el chat que mi amado papá, que en paz descanse, era médico veterinario zootecnista, se graduó de la Universidad de La Habana, Cuba, y nos inculcó un amor por los animales muy profundo, por lo cual pues tengo aquí como no nada más el conocimiento, sino una experiencia debido a estos años que he pasado con mi papá, quien falleció por COVID el año pasado, en 2021, pero su legado continúa y con mucho amor hago esta presentación para todos ustedes. La crueldad con animales como predictor del comportamiento violento en asesinos seriales y personas con trastorno antisocial de la personalidad. Y aquí vamos a definir términos porque muchas veces se cree que psicopatía es lo mismo que trastorno antisocial de la personalidad o sociopatía, y pues muchos de aquí sí lo sabrán con exactitud, pero otros que entran en calidad de estudiantes quizá tengan la duda y vamos a resolverlas. Tenemos, vamos a ver, está un poquito lento el internet, pero vamos a tratar de que... Ahí está. Ante pues múltiples casos que hemos escuchado en las noticias, en las redes sociales, acerca de los asesinos seriales, los tiradores masivos, que cada vez parecen ser más comunes, pero no es que sean más comunes, sino que son más visibilizados muchas veces. Ya existía, pero no estaba de alguna manera tan a la vista de tantos y sobre todo de los niños y de las niñas y de los jovencitos. Ahorita ya está siendo por cuestiones, pues básicamente culturales, como más común que tengan acceso a ese tipo de contenido y sobre todo que pues podamos ver un incremento muy significativo en esta área. Existían focos rojos y signos de alarma que padres, madres, educadores, familia, podrían haber detectado
¿Influyeron estas conductas factores de vulnerabilidad visibles desde la infancia? ¿Es posible mejorar la prevención en los ámbitos social y educativo a través de un mayor conocimiento como lo que estamos ejercitando justo en este momento? El maltrato animal es un indicador o un predictor de violencia y se relaciona con la famosísima tríada oscura que un montón de estudiantes siempre me están preguntando y que pues ubica el narcisismo, psicopatía y sociopatía. Vamos a ver qué respuestas vamos a ir construyendo entre todos. Son complejas, no hay, esta es la respuesta porque no, vamos a construirla porque inclusive muchísimos estudios científicos, unos tienen una propuesta teórica, otros tienen otra, y pues el pensamiento dialéctico, el pensamiento crítico son fundamentales para el aprendizaje. No hay excusa para el abuso animal, crueldad con animales, el maltrato animal, ¿cómo vamos a definirlo? De diferentes formas de acuerdo al autor predilecto, pero básicamente es un comportamiento irracional de una persona hacia un animal con el objetivo de causarle sufrimiento, estrés o bien acciones que le conduzcan a la muerte. Ahora sí que si es persona no humana o animal y todo, es también contenido muy interesante de otros debates y pues por supuesto que podemos escuchar a todos y de eso se trata, inclusive este tipo de foros para poder construir, como les dije, un aprendizaje compartido. El espectro del maltrato cruel animal va más allá de solo provocarles algún tipo de daño. También lo comentaban allí varios ponentes, está excelente, es abandonarlos, no tenerlos en buenas condiciones de salud, no brindarles espacios para que puedan pues recrearse, privarlos de alimentación, son muchas cuestiones. Aquí, por ejemplo, en el estado era común ver a los perritos amarrados en el techo, una especie de, pues, no sé, pues, murito con unos cables, o sea, había muchísimas esas cuestiones. Ahorita en la Fiscalía General del Estado, además aquí en Yucatán, ya se abrió el departamento que ayuda precisamente a los animalitos en todos los sentidos, y se pueden hacer las denuncias ciudadanas, y sí está funcionando bien. Gracias a Dios hay mucho por hacer, pero ya tenemos avances. Y es lo que les voy a presentar también para que tengamos un panorama general. Le doy clic a esto para avanzar. Ahí está. La Ley de Protección de los Animales de la Ciudad de México. Podemos investigarlo. Muchos de aquí son pues abogados, son juristas, muchos de aquí criminólogos, como decía igual el doctor, otros psicólogos, psiquiatras, bueno, hay de todo, hasta estudiantes en general. Y es bueno que tengamos un barniz general de las áreas que son pues competentes para entender el fenómeno desde diferentes aristas. Esta Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México, que se publicó el 26 de febrero del 2002 y se reformó por última vez el 4 de mayo de 2018, establecía en su artículo 24 que eran crueldad y maltrato contra los animales los siguientes. Vamos a analizarlo con detenimiento. Causar la muerte utilizando cualquier medio que prolongue la agonía o provoque sufrimiento. El sacrificio de animales utilizando métodos diversos a los permitidos. Cualquier mutilación, alteración de la integridad física o modificación negativa de sus instintos naturales que no se efectúe bajo cuidado de un especialista. Todo hecho, acto u omisión que pueda ocasionar dolor, sufrimiento, poner en peligro la vida del animal, que afecte su bienestar, torturar y maltratar a un animal por maldad, brutalidad, negligencia grave, no brindarles atención médico-veterinaria cuando lo requieran. Yo, la verdad, reconozco, admiro y agradezco la labor de excelentes veterinarios, porque como en todas las profesiones, hay muy buenos psicólogos, hay otros que no lo son, hay excelentes psiquiatras, hay quienes no lo son, hay excelentes veterinarios y quienes no lo son, y hay excelentes, pues, pro derechos o animalistas o de asociaciones civiles y otros que no lo son. Entonces, depende de la persona, no de la profesión, así que no generalicemos porque sería una distorsión cognitiva, así se llama generalización, que sería una falacia de pensamiento. También, asusar a los animales para que se ataquen entre ellos, privación del aire, luz, alimento, agua, espacio, abandonar a los animales en la vía pública, y todos los demás que se establezcan en otros ordenamientos jurídicos. Es muy importante, ya tenemos como que la base, la cual vamos a ir construyendo arriba de ello todo lo demás. Vamos a sentar las bases conceptuales. Si ven que tarda un poquito de diapositivas por el internet, ahí está. Se han visibilizado múltiples terribles casos de maltrato animal. Las imágenes son terribles, muchos no las toleran.
Cuando llega eso a la mente de niños, de niñas, de jovencitos, puede ser realmente pues detonante de muchas cuestiones que quizá ya tenían ellos por dentro. Puede ser que tengan una vulnerabilidad y esto pues les conduzca a pues en primera, a sentir impotencia, muchos pueden tener un alto grado de empatía y quieren hacer algo al respecto, lo cual es muy bueno, y pues sumarse a la búsqueda activa y prosocial de derechos de los animales sin importar la edad, hasta las personas de la tercera edad, maravillosas. Tengo un proyecto que se llama Adopta un abuelito maravilloso, están ahí también a favor de la protección de derechos de animalitos preciosos. Todo esto podemos ir en esa sintonía. Si nos enfocamos más en nuestras coincidencias y toleramos, respetamos nuestras diferencias, pues creo que podemos construir una sociedad mejor, y de eso se trata. Estados que han tipificado el maltrato animal como delito. Esta repasadita me pareció muy interesante ponerla, porque si bien la mayoría de los estados en México lo han reconocido en sus códigos penales, algunos todavía no, como tal, con el peso, con la contundencia, que este tipo de casos merece, porque, pues, por supuesto que una sociedad que ama y que respeta a los animales, también se ama y se respeta a sí misma. Aguascalientes, multa, 1 a 3 meses de prisión, de 10 a 50 días de multa. Baja California, hasta 2 años y una multa de hasta 8,000 pesos. Voy rapidito porque pues vamos a centrarnos luego en algo muy jugoso, que son los experimentos e investigaciones del FBI muy padres que les traje, como para dar un mayor conocimiento a quienes no estén tan empapados del tema. Pero pues esto está interesante. Aquí en México, Baja California, 50 y 100 días de salario mínimo. Vamos a un paseíto por la República Mexicana. A ver. Campeche, el vecino estado de Campeche, aquí cerquita de Yucatán, tenemos pues de 500 a 1,000 unidades diarias de medida, los UMAS, y actualización a quien lo realice, promueva, difunda todo esto. Chihuahua, bonito Chihuahua, ahí estamos. Encontrar una multa de hasta 200 salarios en Coahuila. Tenemos el 293 bis, primero. Uno del Código Penal nos dice que hasta una multa de 6,377 pesos a 4 años en la cárcel. Entonces, tenemos ahí como que los estados están poniendo sus granitos de arena, pero no necesitamos granitos de arena, necesitamos muros bien puestos para la protección de los derechos de todos los animalitos. Y tenemos Colima, 300 salarios mínimos, 3 años de prisión. Ciudad de México, tenemos 6 meses a 2 años de cárcel, multas de 3,100 a 6,200 pesos. Eso es lo que está en la cuestión escrita. Sabemos que de lo escrito al hecho hay algún trecho. Entonces, sería bueno que no sea ley muerta, sino que se active y que se lleve a la praxis, que sería lo más importante, y sobre todo con la participación ciudadana, ayudemos a que se haga una ley viva que impacte en cada una de las áreas de nuestra sociedad a través de nuestra participación. Durango, tenemos hasta un arresto mínimo de hasta 72 horas. Tenemos la cuestión, vamos a ver, hasta 10,000 días de salario mínimo. Es muy interesante, podría ser como un ejercicio, si les interesa un poquito más, un cuadro comparativo por estado para ver cómo está la situación. Se los quería poner y todo, pero dije, pues ya es parte como de un diplomado que puedo impartir con mucho gusto, pero vamos a poner una repasadita. Entonces, el Estado de México, tenemos, pues ya hay reformas a los artículos, evidentemente ahorita han caído más reformas, habría que instruirnos mucho más en materia, pero investigar es una pasión, así que si te gusta también, vamos a meternos a investigar sobre actualizaciones. Y en el Estado de México, una pena de 6 meses a 3 años de prisión. En Guanajuato, tenemos de 30 a 90 jornadas de trabajo a favor de la comunidad si hay una mutilación, y también tenemos de 60 a 180 jornadas de trabajo a favor de la comunidad si causa la muerte. O sea, todo esto es importantísimo. Hidalgo, fueron aprobadas las reformas del Código Penal y tenemos de 1 mes a 6 meses de cárcel por muerte de unidad, tenemos 15 días a 1 mes de prisión, las multas en UMAS. Todo esto, si nos fijamos, va a depender de la cultura
tanto jurídica como social del Estado. O sea, ¿qué tanto se ha movido el Estado? ¿Cuáles han sido sus incidencias? ¿Cómo está la estadística en cada Estado? ¿Cómo está también el empuje social de hacer esas iniciativas, de decir se necesita, de estar presionando al Congreso, de comunicar lo que realmente está sucediendo para hacer esos cambios posibles, de hacerlo de manera ordenada, inteligente, a través de cuestiones pues jurídicas? O sea, todo esto es algo que impacta, ¿no? Va reflejando la cultura de cada estado. Tenemos ahorita, vamos a darle un clic para que ande. Jalisco, 6 a 3 años, 6 meses a 3 años. Michoacán, aprobó sanciones de hasta 500 salarios mínimos, 24 meses de cárcel. Morelos, ahí pongan sus estados y a ver si están ahí como que actualizados, que compartan con los demás qué descubren en materia en sus propios estados. Sería muy rico ver qué hay actualmente en cada uno, pero dicho por las personas que viven ahí. Entonces, sería muy rico que compartan con todos ahorita en el chat un poquito de qué hay en su estado en materia. En Morelos, vamos a ver, y mandamos saludos hasta cada estado, claro que sí, con muchísimo gusto. A 6 meses a 1 año es en semi-libertad en caso de reincidencia, 6 meses a 1 año de prisión. En Nayarit tenemos el 384 del Código Penal, 3 días a 3 años de prisión, multa de 70 a 360 días, salario mínimo, todo lo que son delitos contra ecología o contra la fauna. Aquí estamos viendo a los animalitos preciosos, pero también hay delitos contra pues la cuestión ecológica per se y la cuestión de la fauna. Todo eso es interesantísimo. El derecho ambiental. Querétaro, artículo 109. Tenemos reincidencia en la conducta infractora, la sanción pecuniaria, un doble de su importe, hasta 250 veces el salario mínimo general vigente de la zona. En Quintana Roo, que está también aquí al ladito de Yucatán, tenemos el artículo 279 bis, que pues vemos que va a tener por actos de crueldad en contra de cualquier especie animal, y ahí hay mucha diversidad también en todos los estados. México es una riqueza impresionante en todos los sentidos, recursos naturales, la fauna, la flora. Somos muy bendecidos, tenemos muchísimos recursos, pero también lo hemos administrado mal, o más bien con muchas áreas de oportunidad. O sea, somos ricos realmente, pero con una administración que podría mejorar. Pero para eso está la sociedad, para empezar a proponer, para empezar a promover estos cambios y hacerlos posibles. De verdad, sí, sí es muy importante. En San Luis Potosí, sanciones desde 3 meses a 1 año de cárcel a quien se compruebe este maltrato, además de inhabilitaciones en contra de profesionales dedicados que hagan mal su trabajo, y multas de hasta 100 salarios mínimos. Tenemos también, a ver, clic, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas. Ya vamos avanzando, tenemos cada uno, pues ahí como que el orden por cuestiones del abecedario. Sinaloa, en 2016 se aprobaron ciertas modificaciones de 3 meses hasta 1 año de prisión. En Sonora también hicieron reformas al Código Penal para tipificar como delito grave al maltrato y crueldad, de 6 meses a 2 años de prisión y multas de 50 a 100 días de salario mínimo. Tamaulipas, el Código Penal estatal señala que tendrá de 2 meses a pues, varios años de prisión, además de una multa que puede ir de 200 a 500 días de salario mínimo. Aquí hay un punto importante a mejorar. Vamos a ver a cuántos años de prisión en el Tamaulipas, que me faltó por errorcito de dedo, que lo pongan allá, que lo busquen en el Código Penal. ¿Cuántos años de prisión? Porque pongo el número de meses, que es 2 meses, pero faltó el número exacto de años. Le vamos a dar un premio al que lo ponga con muchísimo gusto. Venga, y por último, tenemos pues ya el shish, como diríamos en Yucatán, para cuestión jurídica, pues Veracruz en el 2014, el Código Penal para dicho estado, muy bonito por cierto, como todos los de la República Mexicana. Tenemos aquí el artículo 64, al que intencionalmente cometa actos de maltrato o crueldad, son 6 meses a 2 años de prisión y multa de 50 a 100 días de salario mínimo. En el anterior debe ser 2 años, aproximadamente, porque es como que el promedio, si nos damos cuenta. Ahora, en Yucatán, en mi estado, diputados locales aprobaron por unanimidad, reformas al Código Penal de Yucatán, que contemplan penas y multas contra quienes cometan actos de maltrato o crueldad en contra de animales domésticos, y se está legislando más en materia
materia ya se abrió en la FGI, Fiscalía General del Estado de Yucatán, el departamento que da seguimiento a estas denuncias, ¿verdad?, en contra del maltrato, de violencia de los animales. Entonces, aquí dan 1 año de prisión, de 50 a 100 días de multa, de 3 meses a 1 año de prisión, 50 a 100 días de multa, aumentando hasta una mitad si estos casos provocan incapacidad parcial o total permanente del animalito que la sufrió. Y no solamente se protegen a los animales que acompañan al ser humano, que son utilizados como mascotas, esos utilizados, así lo decía en el diario oficial de la Federación, tiene así como que esas palabras, y no se utilizan, digo, son compañía, merecen todo nuestro respeto, todo nuestro amor, y pues no es utilizar. Yo creo que esa cuestión de los términos, si bien son cuestiones que podrían considerarse eufemísticas, sí es importante, ¿verdad? Sí es importante tenerlas en cuenta. Hablar con empatía, justo como nos gustaría ser tratados, tratar a los demás. Animales y no animales, que no, o sea, en general, hasta nuestra misma flora maravillosa. Zacatecas, la Ley de Bienestar y Protección de los Animales en el Estado de Zacatecas, nos dice que pues tiene como finalidad proteger la vida, garantizar el bienestar, proteger a los animales, y es el primer estado en garantizar protección y cuidado del animal en cuestiones históricas bajo un reglamento que se impulsó a través de su Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente. Aquí vemos el reflejo de la cultura de varios estados. Ahora, lo que encontré es que nos falta un poquito más, y si hay algún representante de estos bellos estados, y además con una biodiversidad impresionante, Chiapas, Guerrero, Tabasco y Tlaxcala, nos pueden contar un poquito acerca de qué se está haciendo en materia jurídica en protección de los animales en sus estados, porque aquí dicen que todavía no tenían en su código penal pues lo concerniente como todos los demás estados, y era una pues cuestión crítica que les hacían. Entonces, pues si están ahí los representantes, digan qué no se ha hecho hasta el momento y qué se podría hacer, que den propuestas. El problema está, vámonos por las soluciones. Ahora, predictor del comportamiento violento, se los fui separando el título del seminario de manera estructurada con cada uno de los conceptos que vamos a manejar con fines pedagógicos. Comportamiento violento, agresión y violencia, una diferencia, vamos a ver la cuestión semántica. La agresión es un ataque que se da en contra de algo o alguien fruto de la agresividad, es innata al ser humano y los animales, es algo como instintivo, algo biológico regulado por reacciones neuroquímicas, que se controla por la cultura transportándola a un instinto social. Todas las referencias que les dejé, fácil como 40 o 50 referencias de estudios, de libros, de autores, que les voy a poner al final, se las vamos a enviar como parte de sus materiales por haber pues tomado esta ponencia. Todo les voy a dar y me pueden contactar después porque por materiales no paro y yo feliz de poder servirles. Me encanta la docencia, amo compartir y pues para servirles de verdad. Entonces, pero la violencia proviene más, es un concepto más asociado a la socialización y a la cultura. La violencia es un producto más cognitivo, sociocultural, que se va dando por valores, por ideologías, símbolos, roles sociales. Es más como sociológico el concepto. Es una conducta aprendida, se hace con intencionalidad y con premeditación. Muchas veces, vamos a ver. Vamos a darle clic. Ok, dentro del ámbito de la peligrosidad criminal, son muchos los estudios que han sido, pues, y han ido generando información muy valiosa y muy interesante desde hace mucho tiempo, ya hace casi 100 años. Tenemos uno de los estudios más famosos, es elaborado por el FBI en cuestión de asesinos en serie. El 46% de ellos maltrataba todo lo que son a los animales durante su adolescencia. Un estudio realizado también en Cataluña, les voy a dejar exactamente el link para que vean a detalle el estudio, está interesantísimo cómo desde ahí los investigadores fueron diciendo, ¿tendrá una relación? Pues vamos a estudiarlo. Entonces se fue dando una cultura que nos llevaba más a cuestiones científicas y ya no es a opiniones, ni yo creo, ni yo pienso, sino vamos a validarlo, que sea confiable, que sea válido, que tenga una metodología sistematizada, que pueda ser replicable, es decir, que sea ciencia. Y ahí se encontró que el 23.5% de las personas del estudio pues, que se realizó en el ámbito médico forense
contemplaban en sí, en sus personas, la tríada de McDonald. Esta tríada de McDonald implica enuresis como criterio diagnóstico, maltrato a animales y fascinación por el fuego, inclusive incendios provocados, lo que es sintomatología piromaníaca. Todo esto es tríada de McDonald. Pueden investigar más al respecto, es interesantísimo. Maltrato a los animales también lo tenían el 41% que admitía haber maltratado animales en su infancia o adolescencia. Y la tríada de Pincus, que también es muy interesante que le busquen, que le investiguen, porque de verdad van a quedar como que más enriquecidos, van a entender el concepto de manera más global cuando pues empecemos a ver diferentes puntos de vista, estudios, investigaciones, como un puzzle va quedando todo como que como más reforzado en nuestras mentes. Y si queda reforzado en nuestras mentes, podemos tener las conductas como más enfocadas, más dirigidas a un objetivo sin dar tantos tumbos. En un 41% de los casos se detectó la tríada completa, que en el caso de Pincus es traumatismo o contusión craneal, la enfermedad mental y el maltrato infantil. Eso es importante. Vamos a ver. Le doy clic. Estoy tomando un cafecito, les invitaría, pero están muy lejos, ¿ah? Pueden tomar su cafecito también, porque qué rico aprender, ¿verdad? Pero a gusto, o sea, disfrutar el aprendizaje. De eso se trata, disfrutarlo. El estudio realizado en Cataluña, que es otro estudio muy importante, se basó en una muestra de 50 personas, de los cuales casi el 24% estaban acusados o condenados por delitos graves, violentos o en fase de cumplimiento de sentencia por homicidio, asesinato o asesinato en grado de tentativa, y el 6% por violación en 4 casos de 5,23 víctimas por cada agresor, estudios penitenciarios. Se estudió una submuestra de 24 individuos mediante cuestionarios para evaluar el maltrato de los animales y la PCL.SB, conocidísima por los psicómetras enfocados a cuestiones forenses de nuestro querido doctor Robert Hale, para evaluar rasgos psicopáticos de personalidad y conductas antisociales, que no es lo mismo, aunque muchos lo tomen como sinónimo, hay sus diferencias significativas. Se obtuvo una tríada de enuresis, piromanía, crueldad con animales, ya los había comentado, de un 23,5% de la muestra, con tríada incompleta de 1 o 2 ítems en un 65%. Cuando ustedes busquen Pincus, McDonald, todo en internet, va a salir en la fuente científica, busquen en cuestiones, en buscadores serios, cuestiones científicas, buenísimos, para que ustedes puedan identificar cuáles son los ítems que les preguntaron exactamente y vean los campos que se van formando. Muy, muy interesante. Si se considera solo la crueldad hacia los animales como elemento aislado, se encontró en un 41,7% de la muestra, casi en la mitad. Aunque, como bien se comentaba, no necesariamente personas que maltraten o violenten a los animales van a tener rasgos psicopáticos o van a ser asesinos seriales, no, pero sí existe una relación de que muchísimos asesinos seriales y personas con psicopatía, con trastorno antisocial de personalidad y con sociopatía sí maltratan animales y desde pequeñitos. También la cuestión de la piromanía es parte del rasgo, ¿no? Y la enuresis. Otra tríada pronóstica, traumatismo craneal, paranoidismo, abusos sexuales, psíquicos, físicos, como dice Pincus en 2002, aparecía completa en un 41% de la muestra y era incompleta en un 70,6%. Entonces, esos datos son de lo más ricos, ¿no? Y si vemos que son estudios realizados, o sea, hace más de 20 años, por ejemplo, decimos, wow, o sea, lo hacían con pasión, o sea, querían realmente identificar las causas de las cosas, por qué ocurrían, no se quedaban con la superficie, con lo que todos decían, sino querían ir más allá del conocimiento doxa o de opinión para llegar a un conocimiento episteme o científico, de la pasión por el conocer. Se deben estudiar factores predictivos de la violencia futura, como falta de empatía, lesión cerebral, crueldad con animales, trastorno de los impulsos, retraso de la maduración esfinteriana, para que podamos entender el fenómeno multifactorial de la interacción humana violenta. Las tres descritas pueden valorarse en el mundo de la violencia doméstica, conyugal, contra las personas mayores, los menores. Generalmente este tipo de perfiles de personas violentas buscan pues personas
vulnerables y los animales que consideran malamente, ¿verdad?, que son inferiores, empiezan a ejercerles por abuso de poder ciertas conductas. Entonces tenemos que ver ahí que es un tipo de perfil. Asesinos seriales, Ted Bundy, esas cosas históricas. También les dejo las referencias para que quienes quieran ahondar más en estos casos específicos que les encontré para todos ustedes puedan hacerlo. Al final se las dejo. Ted Bundy se ejecutó en el 89. De niño cometía actos de maltrato animal, influido por su padre y su abuelo. En su caso, el consumo de pornografía violenta desde temprana edad también era un factor que él decía relevante en su historial de asesinatos. Thomas Lee Dillon, conocido por sus vecinos y colegas por haber apuñalado, aplastado y disparado a 1000 gatos y perros. Alberto de Salvo, estrangulador de Boston, le disparaba flechas a gatos y perros que atrapaba en jaulas colocadas en su jardín. Y Jeffrey Dahmer, que ya lo había mencionado en el chat, conservaba los huevos de ardillas, perros, gatos, marmotas, mapaches, de entre jarras de pepinillos llenas de formaldehído. Buscaba animales muertos, tenía un pequeño cementerio. Y un amigo de su escuela, pues, como parte de su biografía, contó que Dahmer también coleccionaba animales pequeños y secados, y que al preguntarle acerca de la taxidermia, Dahmer le dijo: siempre quise hacerle eso a un humano. Bueno, dicho y hecho. En esos casos específicos, no estamos generalizando, en esos casos específicos se dio de esta manera. Y pues sería interesante seguir investigando más al respecto, ¿verdad? Si vemos las conductas en algún niño, niña, adolescente, pues tendremos que tener pues un poquito más abiertos los ojos, sobre todo en cuestiones de tiroteo masivo. Ahorita les voy a poner casos específicos en donde también se encontraron ciertas características de violencia ante los animales. No en todos los casos, porque hay algunos que sí quieren mucho a su mascota, a su animal, pero no a las personas. Entonces es como variable. Hay que ver el caso concreto. Eso siempre es importante. De acuerdo con Merz Pérez y otros, en el 2003, una investigación de crueldad hacia los animales y violencia recopiló la información de 45 presos violentos, 45 no violentos, encarcelados en Florida en la cárcel de máxima seguridad. En sus narrativas se recogieron pues los actos previos de crueldad hacia animales, actos posteriores. Se hizo toda una metodología de la investigación, ¿verdad? Con entrevista, tanto estructurada, semiestructurada, con sus pruebas psicométricas. Son muchas cuestiones que se fueron adaptando al caso concreto, y los presos violentos explicaron haber sido testigos de actos violentos en un porcentaje ligeramente mayor que los no violentos. Otro estudio muy interesante que les comparto es el de Stone 2007, que de 111 hombres que mataron a sus parejas, en comparación con 141 que cometieron homicidios sexuales en serie, se encontró que la tortura animal era significativamente más común entre los asesinos en serie. Y ahí estamos diciendo, bueno, habrá un patrón, vamos a analizar más, vamos a investigar más al respecto, vamos, ahora sí como que científicos de datos, vamos a investigar qué pasa por acá, ¿no? Además, entre los asesinos en serie, aquellos que torturaban prolongadamente a sus víctimas eran más propensos a tener un historial de tortura animal en su juventud, en comparación con otros asesinos en serie que no sometieron a tortura a sus víctimas. Aquí vamos a empezar a ver algunos patrones presentarse, ¿no? Tenemos que ver también cuestiones culturales y demás. El estudio de Ressler, Burgess y Douglas en el 88, fíjense, ¿hace cuánto tiempo? Se determinó que entre una muestra de 36 asesinos y agresores seriales hiperviolentos, el 36% perpetró maltrato animal durante su infancia, el 46% cometió maltrato animal durante su adolescencia y el 36% persistió maltratando animales durante su edad adulta. En otro estudio muy interesante también de Arluck et al. 1999, de verdad que nos enriquece mucho, punto y aparte. O sea, al estar viendo los estudios realizados, nos da como que más luz acerca del fenómeno a investigar, porque muchas veces lo que nosotros pensamos, nuestras hipótesis, yo creo que se va como que asentando porque otro quizá ya lo pensó. Entonces, cuando yo investigo y me topo con esta investigación, digo, oh, qué interesante, sí es justo lo que yo estaba pensando. Y ahorita veo que sí hubo confirmación de la hipótesis, o no, se rechazó y fue hipótesis nula. Entonces yo voy viendo a través de la investigación cómo voy creciendo, inclusive en mi mismo aprendizaje y comprensión del fenómeno. Arluck en el 99, 153 personas con antecedentes de maltrato animal,
las comparó con una muestra control. Concluyeron que las que tenían antecedentes de maltrato animal tenían 5.3 veces más probabilidad de tener antecedentes penales violentos, 4 veces más de haber sido detenidos por crímenes de propiedad y 3.5 veces más de haber sido detenidos por delitos relacionados con drogas y alteración del orden público. Esto descubrieron ellos en esa fecha, en ese contexto. Habría que verlo y no se puede generalizar. Esto es muy importante en ciencia. No estás generalizando todo el mundo. Tienes que ver exactamente de qué universo, en qué universo se basaron, agarrar una muestra y decir, bueno, en este espacio, en este tiempo, en este momento, sirvió para esto y pues es interesante. Es interesante. Johnson y Becker en el 97 encontraron que el maltrato animal era común entre los adolescentes que fantaseaban con cometer asesinatos en serie sexualmente sádicos. Ese fue un estudio enfocado en la juventud. Y de acuerdo con investigaciones de Levin Yarlock en 2009 sobre asesinos en serie sádicos y la investigación de Hensley y Tarichet en el 2009 sobre delincuentes adultos violentos en general, se empezó como que a sentar las bases del concepto de que cierto tipo de crueldad hacia los animales podría ser útil en la valoración del riesgo, o sea, un predictor. Entonces es interesante decir, no, es que sí es un predictor. Bueno, vamos a ver en qué casos sí, en qué casos no, y empezar a ver, pues, como siempre les digo, el fenómeno desde la multifactorialidad, interdisciplinariedad también. Posteriormente, en 2 estudios, Carroll y en el 2010 y en el 2012, Carroll y otros, sobre personas que habían cometido delitos muy violentos, se observó que el tipo de maltrato animal ejercido en la infancia y adolescencia concordaba con las hipótesis de violencia posteriores. Cuanto más alta era la puntuación en la escala de psicopatía, Robert Hare, la que estoy comentando, tanto la actual como la revisada, hay una versión más chiquitita y una revisada que es muchísimo más amplia, había mayores componentes de sadismo y ensañamiento tanto en las víctimas humanas como no humanas. De acuerdo al autor, es la forma en que le llaman. Un estudio elaborado también por los servicios secretos. Aquí le estoy dando, la verdad, un banquetazo, como para que después cada quien se sirva y tome la investigación que más le haya llamado la atención y empiece a indagar muchísimo más. Obviamente en una hora, o menos de una hora, porque empecé un poquito después de la una, tenemos ahí como que poca posibilidad de desmenuzar todo para disfrutar, ¿no? Y conocer más la forma de cómo proteger los derechos de los animales con bases más científicas, más sólidas cada vez. Pero pues espero que este pequeño pues, buffet de investigaciones sea enriquecedor para ustedes también. Entonces, nos dice que los servicios secretos, Bosequil y otros en 2002, encontró que un 30% de los casos los tiradores masivos practicaban con animales, lo que les decía, que eran próximos a su familia o vecindario, con un 70% ajeno, ni de la familia del vecindario abandonado, encontrado a la calle o salvaje. Se tenían ese patrón. Los tiradores en masa con antecedentes de maltrato a animales tienen mayor probabilidad de tener rasgos psicopáticos, los de Hare, Ross, Big Tevier, de Kohn, Clark y Frick, ¿no? Ahí estamos. Interesantísimo. Y mientras más lees, más patrones detectas. El análisis de algunas submuestras en el estudio de tiradores de masa señalan que sus resultados se asemejan más a los resultados de los asesinos en serie sádicos. Eso es importante por la caracteriología, o sea, no todos los asesinos en serie son sádicos, hay un subtipo sádico y ahí está la correlación. También se trata de la submuestra que produce maltrato, tortura a animales con las propias manos o a corta distancia, ya sean propios de la familia, especialmente los perros y los gatos. Eso es así como casi de cajón. Este tipo de maltrato se ha identificado como una señal de alarma de formas de violencia extrema posteriores. Lo dijo Feltus en el 81, Feltus con Kelly en el 87 y Querol en el 2010. Muchos que han retomado investigaciones. Ahora, vamos ya como para ir cerrando, que se queden con ganas de más, con mucho gusto me pueden contactar y pues ahí les mandamos más información. El trastorno antisocial de la personalidad del TAP, ¿qué nos dice el DSM-5? Porque el DSM-3 esto, el DSM-4 lo otro, pero el DSM-5, Diagnóstica and Statistical Manual of Mental Disorders, número 5, nos dice que los trastornos de la personalidad pertenecen al grupo B, el trastorno de la personalidad antisocial. Tiene como características principales el patrón dominante de inatención y vulneración de los derechos de los demás, incluidos los de los animales, por supuesto, que se produce desde los 15 años de edad
y que se manifiesta por 3 o más de los hechos siguientes, de manera puntual. Eso dice, ¿no? 1. Incumplimiento de las normas sociales respecto a los comportamientos legales, que se manifiesta por actuaciones repetidas, que son motivo de detención. Ahorita ya, pues es persecución, ¿verdad? Por la cuestión de la violencia hacia los animales. Engaño que se manifiesta por mentiras repetidas, se conoce como mitomanía, utilización de alias o estafas para provecho o placer personal, impulsividad o fracaso para planear con antelación, irritabilidad y agresividad que se manifiesta por peleas o agresiones físicas repetidas, desatención imprudente de la seguridad propia de los demás, irresponsabilidad constante que se manifiesta por la incapacidad repetida de mantener un comportamiento laboral coherente, cumplir con las obligaciones económicas y pues algo muy importante, siempre le echan la culpa a los demás. Siempre, no tienen ese sentido de responsabilidad y nada de empatía. Ahorita vamos a ver algo muy interesante y la diferencia entre el TAP, que es trastorno antisocial de personalidad, y la psicopatía, con la sociopatía también, porque siempre tienen esa duda los que no son como que muy versados en el área y es muy interesante poderla resolver de la mejor manera. Ausencia de remordimiento, es indiferente, la persona con TAP, o racionaliza el hecho de haber herido, maltratado, robado a alguien o algún animalito. El individuo tiene como mínimo 18 años para hacer cuestión del trastorno de la personalidad, el TAP, y el comportamiento antisocial no se produce exclusivamente en el curso de esquizofrenia o un trastorno bipolar. Antes de ellos sí puede haber niños, niñas y jovencitos que muestran rasgos de psicopatía o rasgos de trastorno antisocial de personalidad, como se le conoce actualmente el DSM-5, nada más que tiene otro nombre, es una cuestión del desarrollo, una cuestión que tiene otra sintomatología, aunque los criterios se van conservando a lo largo de la vida. Es muy, muy interesante. Y generalmente empieza a etapas muy tempranas lo que es la violencia y el maltrato hacia los animales. Diferencia entre TAP, psicopatía y sociopatía. La psicopatía ha recibido distintos nombres a lo largo de la historia. Philippe Pinel en el 801. Estamos hablando, o sea, 2 siglos. Manía sin delirio, para referirse a personas cuyas respuestas emocionales eran inusuales, presentaban furias impulsivas, pero su capacidad de razonamiento permanecía intacta, de acuerdo a los autores. Otros nombres que se les han dado, insania moral, egopatía, sociopatía y psicopatía, que se han utilizado de manera indiscriminada, de acuerdo con Barlow y Durán en el 2003. Pero pues ha tenido una evolución hasta afinar los términos, lo que pasa en la cuestión jurídica igual, que el término menganito es polisémico, ¿no? Se puede entender de diferentes formas, o es ambiguo, entonces hay que refinarlo, hay que detallarlo más, hay que hacerlo más exacto, así en todas las ciencias ha pasado, y la psicología y la psiquiatría pues no son la excepción. El psicópata tiende a ser, aunque es carismático, puede tener mucha facilidad para relacionarse superficialmente con las personas para conseguir lo que quiere, es frío y calculador, en cambio el sociópata es impulsivo, el psicópata es más contenido, más frío, más calcula sus movimientos, como algo diferente. El sociópata es impulsivo. Los sociópatas pueden actuar dejando llevar por sus emociones sin pensar en las consecuencias de sus actos. Un psicópata, pues, por general no tiene ese como que, esa carga emocional, no tiene esa carga emocional, no tiene empatía, simplemente objetiviza todo lo que está a su alrededor. Es objeto para que le sirve, lo utiliza, lo desecha, sigue avanzando y se acabó. Su rango emocional es muy limitado, ¿no? Es lo que dicen varios estudios. Investiguen mucho más si les gusta el tema para que puedan tener ese bagaje de información. Mora en 2004 señala que los sociópatas se diferencian de los psicópatas en algunas características psicológicas y conductuales, a pesar de que sí ambos manifiestan una clara inadaptación social y agresividad, pero esta última en el caso de la sociopatía es reactiva, o sea, reacciona en la situación, mientras que la agresión y violencia sin motivo aparente se dirige a conseguir un objetivo concreto, y es lo que caracteriza a la psicopatía. Por ejemplo, el caso de Ted Bundy no tenía motivo aparente, simplemente quería satisfacer sus cuestiones sexuales y punto. Eran objetos, hacía lo que tenía que hacer y seguía con su vida. Así de frío.
En cambio, el sociópata ya reacciona de una forma más agresiva, más impulsiva, y esa es la diferencia. Ahora, Robert Hare, que es un experto, una eminencia en el área, al igual que muchos otros que se están levantando como excelentes pues investigadores, y la verdad, mientras más seamos aquí, México, vamos a seguir dando bien, o sea, sacando la casta, por supuesto que sí, cada vez con más excelencia en el área. Afirma que la psicopatía es un trastorno de la personalidad definido por una serie de conductas y rasgos de la personalidad, características que socialmente no se consideran pues positivos. La psicopatía puede definirse como aquel conjunto de rasgos de personalidad, conductas socialmente desviadas, mientras que el trastorno de la personalidad antisocial, TAP, se refiere fundamentalmente a un grupo de conductas delictivas y antisociales, con lo que muchos delincuentes no psicópatas podrían incluirse. O sea, todas las personas con trastorno antisocial de la personalidad pueden ser psicópatas o no psicópatas. O sea, puede ser TAP, no psicópata. Pero todos los psicópatas generalmente son TAP. Generalmente, porque hay psicópatas que son adaptados. Por ejemplo, puede haber alguien que tenga un grado de psicopatía y se dedique a ser un excelente cirujano, y así, o de los que desactivan bombas, ¿no? No tiene empatía, tiene frialdad, o los que están en cuestiones militares, o sea, hay muchos perfiles, inclusive trabajando para el FBI, o sea, usando esas dotes de manera, digamos, socialmente aceptada para cazar a otros similares, pero estando del lado de la justicia y no en contra. Así que pues depende de dónde se coloque cada quien y lo que elija. Entonces, la relación entre psicopatía y trastorno antisocial de personalidad, el TAP, es por lo tanto asimétrica. Prácticamente el 90% de los delincuentes psicópatas cumplen los criterios del TAP, pero solo el 25% de estos podría diagnosticarse de psicopatía según una herramienta que les recomiendo muchísimo. Muchos colegas seguramente la conocerán, otros no, pero pues que se den su vueltecilla por allá. Investigadores, adelante. La Psychopathy Checklist Revised, PCLR. Buenísima, nuestro Robert Hale. Y vamos a ver, ahí desde donde estás, puedes sacar tu libretita muy a gusto, tu cafecito muy a gusto, y le vas poniendo palomitas si lo tienes o no. Esperemos que no, ¿verdad? Digo, esperemos que no, pero si se logra dar y ya luego quieres platicar con alguien que no creo porque que tiene psicopatía es el que menos cree necesitar nunca ningún tipo de orientación porque pues se cree el rey del mundo y todo lo demás, pues no, me podrías contactar, pero no creo. Pero si has sido víctima de un psicópata, seguramente sí te podemos ayudar a cortar esa dependencia emocional, pero por supuesto he trabajado mucho con victimología. Vamos a ver, la persona tiene la costumbre de culpar a los demás por sus propios problemas y no acepta la responsabilidad por sus propias acciones. Palomito tachita, lo puedes hacer para ti o para alguien más, para ese ex tóxico. Digo, bueno, todos tienen alguna, a lo mejor historias, otros no, no pasa nada. Dos, la persona, y es mucho más, la psicopatía no es toxicidad, déjame decirte que los tóxicos son más neuróticos, el psicópata no es tan tóxico aparentemente, pero cuando dice atacar, mira, fulmina, hay que checarlo muy bien. Es un pequeño chascarrillo cultural directamente desde Yucatán, una bomba. Ok. Dos, la persona tiene una historia de exhibir crueldad a los demás. Tres, la persona es demasiado impulsiva. Cuatro, la persona vive como un parásito de los demás. No, 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 no. Ahora sí que ni come ni deja comer. Por ejemplo, pidiendo prestado dinero, yo te lo pago, nunca lo va a pagar. Explotando cínicamente, mintiéndote en la cara a los demás también para obtener favores. La persona carece de objetivos realistas a largo plazo, va a la deriva por la vida, persiguiendo esquemas grandiosos, fantasiosos, pero nunca concreta nada. Y si concreta, porque hay muchos con psicopatía que pueden estar en Wall Street, en política y demás, siempre es a costa de los demás y de mentiras. O sea, es como una máscara, pero es muy hábil para tenerla. Entonces se va a poner en contextos donde, por supuesto, sea reforzado en ese tipo de características, o sea, personalidad tipo A, se le conocen algunos, pero pues sí, sí es importante ahí estar pendientes de ello. La persona muestra una falta de remordimiento, culpa. No, 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 fue la otra persona, fue la víctima. La víctima está mal, la víctima está loca o loco, la víctima tal cosa. Siempre es como que el otro.
y ellos siempre como los buenos, los ovejitos, casi casi vamos a prenderle su velita, pero es todo lo contrario. La persona tiene una necesidad excesiva de estimulación, es propensa al aburrimiento, se aburren facilísimo. Siempre están buscando adrenalina, más cosas, más intensidad, pero pues eso es, nada más pensar en ellos mismos, carecen de empatía totalmente. La persona es insensible, les decía, carece de empatía. La persona se caracteriza por respuestas emocionales superficiales. Ellos no tienen algún concepto muy importante, no tienen empatía, digamos, afectiva, tienen empatía cognitiva. Pueden leer a la persona, pueden identificar cómo creen que se sentiría y aprenden a actuar, pero no sienten realmente lo que la otra persona está viviendo. O sea, no tienen esa conexión afectiva genuina y le parece debilidad el demostrar las emociones, cuando lo más sano es tener emociones, saberlas expresar y pues por supuesto, o sea, tanto amor como enojo, como gozo, como emociones humanas, pues ahí está. Y los animalitos preciosos que son los que convivimos con ellos en experiencias tan ricas que nos enriquecen como individuos, como personas, son fundamentales. Entonces la conexión que hay es única. La persona tiene un grandioso sentido de autoestima, ¿no? Ahora hay un punto importante porque también lo comparten con el narcisismo. No todos los narcisistas, las personas con trastorno narcisista de personalidad son psicópatas, pero todos los psicópatas sí son narcisistas. Entonces ahí es importante, ¿no? La persona tiene malos controles de comportamiento, no puede mantener sus impulsos bajo el control, es importante, o sea, tiene que vengarse, aunque los psicópatas prefieren vengarse de manera más detrás de cámaras, el sociópata no es más reactivo, el otro se puede esperar tiempo, dice la venganza es fría y ataca, ¿no? Y cuando los descubren, lo van a negar, negar, negar. El caso de Bondi, simplemente lo negó, lo negó, lo negó, hasta el final. Ay, siempre sí. Hasta tuvo el cinismo de defenderse a sí mismo diciendo que era inocente. Entonces, vemos ese patrón. La persona a menudo ha engañado, estafado, manipulado a personas, tiene una historia de conducta sexual promiscua, ve como objetos, no se compenetra realmente con nadie. En algún momento de su vida la persona recibió una leve reprimenda, le importó un comino, siguió haciendo lo que quería. Y desde chiquititos vemos el patrón, es como más cuestión, pues ya vienen así de fábrica, más cuestión genética. Hay muchos estudios que lo van validando, a diferencia de la cuestión aprendida, el sociópata que tuvo experiencias quizá más fuertes de vida, críticas, una persona como, pongo el ejemplo, el caso de Bondi, que no tuvo ningún tipo de violencia, maltrato o algo así como tal, que era psicólogo, estudió derecho, bien parecido, buena posición económica, no tenía necesidad, simplemente lo hacía para satisfacerse, punto. Y la persona ha infringido muchos tipos diferentes de leyes, su comportamiento de infracción de la ley no se ha restringido solamente a lo sexual, financiero, similar. Sabe de todo, porque no hay leyes, no hay límites, le importan nada. La persona generalmente va de su responsabilidad, no responde a nadie en su vida, tiene su propia normatividad interna, o sea, tiene su propia lógica, donde las normas que valen son las de él o ella y nada más. La persona miente de forma patológica, tiene estilo social fácil, sin restricciones, ha tenido muchas relaciones románticas, pero tarda muy poco. La persona tiene antecedentes de delincuencia juvenil o crimen. Hay varios factores que están aquí influyendo en este tipo de conductas y por supuesto que se relaciona con la violencia animal. Una sociedad, para concluir, que detecta personas que pueden tener alto grado de peligrosidad, reduce factores de riesgo para todos los demás y potencia factores protectores. La idea de penalizar el maltrato animal es de suma importancia, ya que permite inhibir posibles agresiones en contra de animales y personas posteriormente. Por eso es importante que todos los estados que aún no cuenten con una legislación fuerte en materia hagan lo propio para que cerremos filas en torno a este tema que nos compete a todos y a todas. Y aquí están las referencias que les dejé, muchísimas referencias, muchísimas, para que se diviertan y sean felices como yo. Muchísimas gracias por su valiosa atención y vamos a hacerlo grande, 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 grande. Vamos a
Bueno, pues muchísimas gracias. Nada más voy a dejar de compartir la pantalla, apenas. A ver, ¿dónde está? ¡Qué Listo, maestra. maravilla! Gracias, maestro, muy amable. No sé si haya algún comentario, alguien que quiera hacer algún comentario para la maestra. ¿Todo bien? Por aquí Ya, hay algunos textos, maestra. sí. No sé si nos pueda apoyar. Bueno, que si existen asesinos en serie en México, una pregunta que se contesta por sí misma, ¿no? Pero adelante, maestra. Sí, claro, por supuesto que sí. Ahí tenemos a, bueno, diferentes, ¿no? A Juana Barraza, bueno, muchas personas que están ahí cumpliendo cadenas precisamente por asesinatos seriales y cada día se dan más. Y hay estudios que se podrían realizar, y de hecho ya se están realizando, a lo mejor no son tan conocidos como los otros que han tenido más difusión, pero definitivamente sí, sí son valiosos. Es cuestión de poner pues, en el buscador y vas a ver un montón de información. Y sí, aquí tenemos a Irán, que nos comente también en Baja California, ya cuenta con la reforma, pero lastimosamente el trabajo es nulo, el conocimiento de sociedades, temas muy escaso, exacto, por eso es importante que lo difundamos. Ana Cristina, gracias por la información. Ok, de nada, claro que sí, para servirles. Jackie, Jacqueline Garcap. En Guanajuato hay mucha inversión de mucho tiempo, dinero, esfuerzo para que se apliquen las leyes. Estamos en pie de lucha. Bien, Jackie, perfecto. MBZI no se utiliza en su finalidad zootécnica. Pues sí, son válidos todas las intervenciones. Marcela, se han encontrado trastornos en personas que aman y defienden los animales debido a la cantidad de maltrato animal que se ve a diario y los traumas que esto puede generar, incluso asesinatos sobre defender esta causa. Sí, claro, por supuesto, cuando se llevan a extremos y hay una cuestión psicopatológica de fondo, por supuesto que se han encontrado casos. Habría que, pues, mandarme un correo, un WhatsApp sin ningún problema, les paso los datos y les mando información, hay muchísima. En México hay 2.446 municipios, 31 entidades federativas, no contamos con la ley federal de bienestar animal y cada partido político, según la entidad federativa, utiliza el bienestar animal para ganar votos. Sí, cuestiones electorales, Sergio, estoy de acuerdo. Por eso nosotros los ciudadanos, ciudadanas, debemos hacer algo diferente desde nuestras trincheras. Muchas gracias, maestra, por compartir tanta información que muchos desconocemos, ¿no? Gracias a ustedes, la verdad, por su valiosa atención. Eso de qué linda, gracias, igual a ustedes, muy amables. Disfruté el café. Ay, gracias, qué bueno. ¿Hay asesinos seriales en México? Sí, por supuesto, en todos lados, en todo el mundo, donde haya personas, siempre hay este tipo de cuestiones. ¿Existen asesinos seriales en México una excepción? Exacto. ¿Existen asesinos seriales mexicanos, famosos, el chalequero, matavejitas? Exacto, Juana Barraza. Artículos de asesinos animales, sí les voy a pasar los artículos, con muchísimo gusto. Pase su WhatsApp, con mucho gusto también. Es el WhatsApp de la, digamos, de la empresa, de la consultoría, con muchísimo gusto, ya está. Es de Yucatán, excelente presentación, todo excelente. El principal trastorno que tiene el asesino serial es que depende, cada caso concreto es importante, pero definitivamente sí, tiene dos criterios importantes. La psicopatía, pues tienes que tenerla como para poder hacer tantas cuestiones, pero también puedes tener trastorno de personalidad en tanto estás cometiendo un delito. Entonces, cada caso concreto es súper interesante. No podemos generalizar, acuérdense, hay que analizarlo todo con lupa. Muchas gracias, excelente información, muchísimas gracias. Saludos, maestra desde Mérida, excelente plática, interesa ponencia. Sus medios de contacto, ahorita se los pongo. Ok, el Observatorio de Violencias en Animales se enfoca en Yucatán. No hay en diferentes estados. Ya les puse los estados que les falta, ¿no? Ponerse su palomita. Pero sí hay que darle seguimiento a eso del torneo del lazo, duelo de ganaderías y todo esto tan terribles a los toros. Estoy totalmente de acuerdo. Hay que unir fuerzas como personas, como ciudadanos. En Durango ya se dio sentencia a 3 personas por maltrato y crueldad animal. Saludos desde Mérida, Yucatán. Tengo muchos colegas así preciosos desde Mérida. Pues muchas gracias por haber estado. Agradezco sus comentarios y les dejo el número y también el correo electrónico para lo que gusten. Claro que sí. Gracias.
Al contrario, muchísimas gracias, maestra, por la participación, la información y sobre todo esa amabilidad. Queremos hacer entrega de esta constancia como una muestra de agradecimiento de las asociaciones, tanto Mexicana de Veterinaria Forense como la Academia de Investigadores Forenses, por su gran aporte el día de hoy en esta charla relacionada al comportamiento y la psicología, a la maestra Deyanira Trinidad Álvarez. Muchísimas gracias, maestra. A ustedes, muchísimas gracias por la valiosa invitación. Muchos saludos. Gracias, qué amable, maestra. Y pues vamos a continuar con las actividades del día de hoy. Ya prácticamente estamos por finalizar la jornada. Sin embargo, nos sigue llenando de conocimiento la participación de cada una y cada uno de los ponentes y de los asistentes.